¿Cómo están, hermanos? Dios me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros como cristianos muchas veces nos sentimos con una tristeza en nuestros corazones. Y humanamente a veces pensamos que esa tristeza pues no viene de Dios. Y a veces empezamos a reprender al diablo pensando que esa tristeza no viene de Dios y viene pues del mismo Satanás. Y muchas veces pues también pensamos que nuestra tristeza viene a causa de los problemas que nosotros enfrentamos diariamente. En la palabra de Dios, en la segunda carta de Corintios 7, versículo 10, Pablo habla de dos clases de tristeza, dos tipos o clases de tristeza. Una tristeza que dice Pablo que viene según Dios. En 2 de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando Pablo dice la tristeza que según Dios es la que Dios permite en nuestras vidas. Luego Pablo continúa diciendo de la cual no hay que arrepentirse. No hay que arrepentirse de esa tristeza porque hay una tristeza que Dios la permite en nuestras vidas, pero esa tristeza nos va a llevar a nosotros a tener un arrepentimiento con Dios y a tener una mejor comunión y comunicación y una mejor relación con Dios. Pero también Pablo nos habla de otra tristeza que no es de Dios. Pablo continúa diciendo, pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. Esa tristeza no es de Dios y lo que hace es que nos aleja de Dios. ¿Cómo podemos identificar la tristeza que tú sientes, pero si es permitida por Dios con un propósito? ¿Y cómo podemos identificar la tristeza en nuestro corazón que no es de Dios y viene de los problemas que nosotros experimentamos en este mundo, en la cual nos lleva y nos conduce a un alejamiento de Dios? Comencemos en el nombre del Señor. Dios te bendiga y comencemos con esta palabra para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Antes de yo que empezar el mensaje, voy a leer lo mismo que yo leí, ¿verdad? Pero lo voy a leer en la Biblia, en la traducción lenguaje actual. En la traducción lenguaje actual. Dice así: cuando Dios los ponga tristes, cuando Dios a ustedes lo permita poner triste, no lo lamenten. Dice, no lo lamenten, no se sientan afligidos, pues esa tristeza hará que ustedes cambien. Que ahí esa palabra cambien es lo que yo les estaba diciendo en la versión traducción de la Biblia, Reina Valera 1960. Cuando yo les estaba diciendo, porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento. Pues entonces en la traducción del lenguaje actual que yo les estoy diciendo, dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará. ¿Qué significa hará? Pues que te va a llevar, a ti te va a empujar y te va a conducir, nos va a llevar a nosotros a cambiar nuestra forma de pensar, a una manera de pensar correcto, a una forma de pensar correcto ante Dios. Luego dice Pablo, y que pidan perdón y sean salvos. Que pidan perdón a Dios o quizás pidan perdón a un hermano para que se reconcilien. Y cuando dice aquí la palabra salvos, para que sean salvos, no necesariamente la palabra salvación
tiene que ver con volver a ser salvo nuevamente. Como quien dice, perdiste la salvación y hay que volver a ser salvo nuevamente otra vez. No, el término de la palabra salvación se utiliza para que nosotros seamos librados de cualquier cosa que a nosotros nos aflija. Librados de cualquier cosa que nos aflija. Tomando de ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 en adelante, el apóstol Pedro dice, arrepiéntanse para que sean librados o sean salvos de esta perversa generación. La palabra arrepentimiento para que sean salvos no es para que ellos sean salvos nuevamente, ya ellos eran salvos, sino que la palabra arrepentimiento juntamente con la palabra salvación es para que sean salvos de una perversa generación, que esa perversa generación tiene una doctrina o tiene una enseñanza, tiene doctrina o enseñanza equivocadas, que es el mundo. El mundo que nos rodea muchas veces tiene una forma y manera de enseñanza o de forma de vida que es incorrecta. Ese es el contexto de lo que Pedro habla. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando dice Pedro, pues sea, dice en la versión lenguaje actual, para que cambien y que pidan perdón y se salven o sean salvos. Es para que nosotros seamos salvados y librados de todo aquello que nos aflige. Hay cosas en nuestras vidas que nos afligen. Un recuerdo del pasado, o quizás posiblemente tú no has perdonado a un hermano y te hace falta perdonar para que te reconcilie y tenga la paz y la comunión con Dios. Cada uno de nosotros tenemos unas aflicciones, un recuerdo del pasado que nos aflige. Pues entonces salvación aquí es liberación. Liberación, pero no es salvación para ser salvo, para que vuelvas a ser salvo y no te vayas para el infierno. Es salvación para ser libre de cualquier aflicción que nosotros tengamos en nuestra vida espiritual. ¿Ok? Vamos a comenzar en el nombre del Señor. Vamos a orar. Oramos en el nombre del Señor. Padre, yo te presento cada hermano que nos ven y nos escuchan. Te doy gracias por cada uno de ellos, porque tú lo traes con un propósito. Tal vez son muy pocos los que ven estos mensajes, pero esos poquitos son los que te ha placido traer con la intención de que escuchen la palabra del Señor. Te pido que cada hermano que nos ven y nos escuchan, tú les abras su corazón, su entendimiento, para que ellos puedan entender tu palabra, incluyéndome a mí también, porque yo soy débil. Yo soy débil ante tu presencia y necesito mucho de ti en el nombre del Señor. Gracias por cada hermano. Ayúdalo, fortalécelo y te pido que les ayude en sus labores, en su ministerio, en su hogar, en su casa, en su trabajo. Ayúdalo y acompáñalo. Gracias por cada uno de ellos. Bendícelo, Señor. Guárdalo y protégelo de todo mal a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Que así sea hecho, Señor. Amén y amén. Ok, comenzamos, ¿ok? El apóstol Pablo le está hablando aquí en esta segunda carta de Corintios, en la segunda carta de Corintios. Pablo está continuando lo que él dejó en una conversación o en un mensaje, en una administración que él dejó, una conversación a mitad. Él dejó una administración, un mensaje y no lo pudo completar, que eso se encuentra en la primera carta de Corintios. Y para ser un poquito más exacto, un poquito más directo, eso se encuentra ya comenzando como para la primera carta de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, 1 en adelante. Capítulo 5, 1 en adelante, donde ahí hubo un problema de una persona que estaba en pecado. Pablo les estaba ministrando a esa iglesia, corrigiendo, exhortando, ministrando, dando palabras de exhortación. Mire, anden en santidad, anden en buena santidad ante Dios. Dios los ama y mucho más, y mucho más. Pero muchas de estas iglesias
para aquel momento, muchas de las iglesias le cerraron las puertas a Pablo, como que pusieron una barrera y un escudo para que Pablo no permitiera que llevara un mensaje. Entonces las iglesias se sintieron como más orgullosas, vanagloriosas y rechazaron a Pablo. Pablo hizo una pausa y se retiró de esa congregación por un tiempo, pero permitió poner a un compañero colaborador que aquí en el capítulo 7, versículo 6 en adelante, capítulo 7 de la segunda carta de Corintios 7:6, Pablo menciona a Tito. Tito como el compañero ayudante, como el colaborador, el ayudante de Pablo. Pablo dejó a su colaborador y ayudante Tito en esta iglesia por un tiempo. Entonces, al pasar el tiempo, Tito le trae buenas noticias a Pablo, diciéndole a Pablo, Pablo, te tengo buenas noticias. Y es que la iglesia que tú le estabas ministrando, exhortando, dándole un mensaje de amor, de arrepentimiento, que se aparten del pecado y mucho más, te traigo buenas noticias, Pablo. Esta iglesia está muy sentida. Esta iglesia ha reflexionado. Esta iglesia, el mensaje que tú le estabas dando, Pablo, el mensaje que tú le estabas dando hizo efecto, hizo un gran efecto en el tiempo de Dios, causando que esta iglesia tuviera un arrepentimiento. Pablo, esta iglesia se siente un poquito dolido, está un poquito triste, pero está arrepentida y ha reflexionado. Y me mandó a decir me mandó a decirte conmigo para que yo te dijera que esta iglesia desea verte y desea pedirte perdón y un arrepentimiento de corazón. Esto es bien importante. Te voy a decir por qué razón. Te lo voy a decir. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, Jesús habla una parábola en cuanto al sembrador. ¿Te acuerdas? La parábola del sembrador y del trigo, y la cizaña y el sembrador. Cuando la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y ¿qué lanzó? La semilla. ¿Qué representa la semilla que el sembrador salió a sembrar? Representa la palabra, representa el evangelio, la palabra del Señor lanzó. Entonces la palabra dice que cuando se lanza la semilla, si cae en pedregales o en espinos, pues no da fruto, no echa fruto. Pero si la palabra sembrara, si la palabra lanzara, si la semilla lanzara, cae en el corazón, da fruto. Esto es bien importante. Que muchas veces nosotros como humanos, humanamente, como que nos resistimos a un mensaje que Dios nos da con buenas intenciones para que nosotros podamos crecer, madurar y echar adelante. Al principio nosotros humanamente como que nos resistimos y no queremos escuchar esa palabra. Pero cuando algo viene de Dios, cuando una palabra viene de Dios directamente, con el tiempo da fruto. Con el tiempo esa palabra se queda ahí en el corazón y con el tiempo hace un efecto muy poderoso. Va a ser un efecto muy poderoso. Entonces, toda palabra que tú recibas de Dios, aunque al principio tú no la entiendas, no comprendas por qué Dios me habla de esta forma, por qué no, si yo no quiero saber de esto, yo vivo cómodo, yo quiero vivir cómodo en mi forma de vida, en mi estilo de vida, déjame tranquilo, no te metas en mi vida, coge tu camino, déjame el mío, pero con el tiempo, cuando esa palabra es de Dios, echa fruto, da fruto. Da fruto y echa fruto en tu corazón, causando un arrepentimiento. Causando un arrepentimiento. Ese arrepentimiento te va a llevar a ti a cambiar tu forma de pensar. Porque nuestra forma de pensar anterior era una forma de pensar de que tú veías las cosas distintas. Tú te pasabas murmurando, criticando, dando falso testimonio. Tú te pasabas haciéndole daño a una persona y te sentías cómoda. Te sentías cómodo pensando de la forma como tú antes pensabas.
Pero cuando llega una palabra de Dios que es de Dios, con el tiempo esa palabra da fruto y tú sientes los efectos, sientes los cambios. Y eso es lo que pasó en esta iglesia. Cuando Pablo se alejó por un tiempo, permitió dejar a Tito en esta iglesia. No para sustituir a Pablo como apóstol, sino lo dejó por un tiempo y Tito recibe una información. Se lo dice a Pablo. Pablo, esta iglesia cambió. La palabra tuya que tú le das a otro, la palabra que tú siembras a otras personas, aunque al principio parezca no tener resultado, aunque al principio parezca no tener resultado, tú lanza la semilla y espera el tiempo de Dios y tú vas a ver que con el tiempo esa persona que oyeron tu palabra queda sembrado en su corazón y da fruto, no te desanimes. Nunca te desanimes cuando tú das una palabra hacia otra persona. Espera el tiempo de Dios. Si esa palabra que tú das es de Dios, con el tiempo esa persona va a dar resultado y va a reflexionar y se va a arrepentir. Y todo sea para la gloria del Señor. ¿Ok? Ahora, voy a continuar. Aquí en la versión de la Biblia de la Reina Valera 1960 dice, porque la tristeza que es según Dios. Aquí la palabra según Dios es la tristeza que Dios permite en nuestras vidas. Una tristeza por causa de que la palabra es un poco fuerte, pero con el tiempo da fruto y tú sientes los efectos, pues, pero causa una tristeza al momento, en un principio causa una tristeza. Pero entonces esa tristeza Dios la permite en tu vida. Por eso dice Pablo, porque la tristeza que viene según Dios. Luego dice, produce arrepentimiento. Pero aquí, leyendo la versión y traducción de la Reina Valera 1960, cuando dice, produce arrepentimiento para salvación. La salvación no es para que tú vuelvas a ser salvo, es para que tú seas librado de una oposición. Puede ser para que tú seas librado de una falsa doctrina. Dios te mantiene en una prueba, en una batalla, pero es para que Dios te salve y te libre de una falsa doctrina o para que Dios te libre de una opresión. Hay algo en tu vida que te está oprimiendo. Pero entonces muchas veces lo que Dios te habla no te causa alegría al principio, pero con el tiempo tú vas a ver fruto. Tú vas a ver resultados y te vas a sentir contento y va a producir a ti un arrepentimiento. Pero Pablo aquí está hablando, produce arrepentimiento para salvación, pero luego dice Pablo, de la cual no hay que arrepentirse. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, yo tengo que arrepentirme porque yo estoy mal con Dios. No, no necesariamente. No necesariamente tú te tienes que arrepentir porque tú estás mal con Dios. Puede ser que tú estés bien con Dios. Pero dentro de lo que Dios va a hacer en ti, Dios está tratando de sacar de ti cosas que a Él no le agradan. Dios está tratando contigo de sacar de ti cosas que a Él no le agradan. Quizás una conducta, quizás sea una forma de pensar que a Dios no le agrada de ti hacia Él. Entonces el asunto es que Dios, cuando tú le pides a Dios, hace un tiempo, tú le pides, sana mi alma, sana mi corazón, quita de mí lo que no te agrade. Entonces llega un tiempo que Dios lo toma en serio. Dios lo toma en serio y mete su mano y empieza a sacar de ti lo que a él no te agrada, que viene siendo Dios restaurando, Dios trabajando, Dios obrando en tu vida. Eso es una bendición. Que tú le pidas a Dios en un tiempo, ¿verdad? Obra en mí, sana mi corazón, toca mi corazón, dame un corazón sensible ante tu presencia, restáurame, quita de mí lo que a ti no te agrada y mucho más y mucho más. Y con el tiempo Dios toma eso muy en serio, Dios mete su mano y empieza a sanar y empieza a quitar. Pero cuando Dios empieza a orar en tu vida, a restaurar en tu vida, tú sientes una tristeza. ¿Por qué sientes una tristeza? Bueno, obviamente recordamos lo que Pablo habla en el libro de Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17, cuando Pablo dice, andemos en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Pero entonces, recordando eso, cuando Pablo dice la lucha entre la carne y el Espíritu, nosotros tenemos una lucha entre la carne y el Espíritu. Y cuando Dios pone su mano y empieza a trabajar y a restaurar y a liberarte tu vida, tú empiezas a tener un conflicto,
una lucha interna entre la carne y el espíritu. Y eso causa en ti una tristeza. Y como que tú te quieres oponer, me opongo a lo que yo siento. Pero Pablo dice que si la palabra es de Dios y Dios está liberándote, restaurándote, sanándote, haciendo cosas maravillosas en tu vida, Pablo dice aquí en la traducción de la Biblia de la Reina Valera, diciendo, de la cual no tienes que arrepentirte. No, no tienes por qué arrepentirte. Al contrario, decir gracias, Señor, porque tú estás sacando algo dentro de mí y mi carne se opone. No importa, aunque tu carne se oponga y cause en ti una tristeza, déjate restaurar, déjate sanar, porque es un beneficio y es una bendición de Dios que Dios te sane y te restaure. Ahora, en la versión que yo te estaba leyendo, que es la nueva, la lenguaje actual, dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y pidan perdón. Entonces, Pablo fue a esta iglesia, le dio un mensaje que viene de Dios. Esta iglesia al principio le causó tristeza, lamento, había oposiciones y despreciaron a Pablo parcialmente. Pablo se aleja, deja a Tito por un tiempo en esta iglesia y Tito le trae buenas noticias. Pablo, esta iglesia, el mensaje que tú le diste hizo efecto y eso es lo que Dios va a hacer contigo. El mensaje que Dios va a darte a ti, la palabra que Dios va a darte a ti para otras personas va a ser un gran efecto, de gran manera que otras personas con el tiempo tú vas a ver resultados. Vas a ver resultados maravillosos. La persona se va a arrepentir y se va a arrepentir en el sentido de que no va a pensar como antes pensaba. Ahora va a pensar de una manera correcta. Ahora va a querer anhelar a Dios. ¿Por qué? Porque siente los efectos. Siente los efectos de restauración y de liberación. Entonces Pablo continúa diciendo, de la cual no hay nada que arrepentirte. Pero ahora Pablo habla de otra tristeza, diciendo, pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. Aquí Pablo cuando dice la tristeza que viene del mundo, el mundo es los problemas que nosotros enfrentamos en esta vida, las cosas que salen mal. También el mundo pudiera ser cuando tú estás dentro de una iglesia que no se predica la sana doctrina. Y cuando tú estás dentro de una iglesia que no se predica la sana doctrina y lo que se está enseñando y predicando es que se pierde la salvación, que tú estás condenado, que tú estás mal, que paga el precio, que si Dios viene te vas a quedar. Cuando tú no recibes nada que emane de la gracia de Dios, cuando tú no recibes nada en una iglesia que te alimente, que te haga crecer, que te nutra, que te lleve, que te ponga tu fe más en Dios, pero entonces con el tiempo, al pasar el tiempo, eso que tú estás recibiendo te va a alejar de Dios. Cada día más te aleja de Dios hasta que Dios te ve a ti lejos. La palabra que dice Pablo aquí, la tristeza del mundo produce muerte. La palabra muerte no significa que tú estás muerto físicamente o literalmente, sino muerto se interpreta que para Dios tú como que no existes. Porque te alejas tanto de Dios por causa de que tú estás ocupado en los problemas, estás ocupado en la televisión, estás ocupado más en las cosas del mundo que ocupado de Dios. Entonces, toda palabra que no venga de Dios y tú te ocupes en algo que no sea de Dios, con el tiempo te alejas de Dios, te alejas de Dios y Dios te ve a ti muerto. Como si tú no existieras para Dios, te ve lejos, lejos de Él, muerto, pero no necesariamente muerto. Pablo le está enseñando que estas iglesias al principio había una tristeza, pero con el tiempo el mensaje de Pablo hizo efecto y eso Dios lo va a hacer contigo. No te preocupes el proceso que tú estás pasando. Si Dios está hablando a tu vida, si es que Dios está hablando a tu vida y lo que Dios te habla es de Dios, con el tiempo tú vas a dar fruto. Y otras personas que tú le llevas el mensaje también van a dar fruto. No te desesperes, porque tú estás pasando un proceso, una etapa de restauración, y eso es digno de admirar. Lo que Dios está haciendo en ti es digno de admiración, porque no todos se dejan restaurar. Hay muchas personas que viven una vida parecida a los paganos en las iglesias, que viven como paganos.
y no se dejan restaurar. Pero de que tú le pidas a Dios, restáurame, sáname, libérame, cambia mi corazón, haz algo en mi corazón. Y llegue un momento que Dios lo tome en serio y ponga su mano y esté quitando. No te preocupes con el sentir de tristeza que tú tengas, porque ese sentir de tristeza es porque Dios está quitando de ti cosas que a Él no le agrada, con la intención de que tú des fruto, con la intención de que Dios te va a usar grandemente para tu familia, tus hijos, tu ministerio, las naciones. Las naciones te esperan. Oh pastor, oh evangelista, las naciones pronto te esperan y Dios te va a proveer palabra, pero déjate procesar. Es necesario que tú te dejes procesar, ¿ok? Ahora termino con esta palabra. La tristeza aquí, según Dios, es una tristeza que Dios te está liberando, te está sanando. Pero que aunque tú sientes esa tristeza y no entiendas lo que te está pasando, esa tristeza siempre te va a llevar a cambiar tu forma de pensar. Siempre te va a llevar a la forma de pensar correcto. Yo necesito de Dios. Me siento triste, no sé lo que me está pasando. Es verdad, me siento triste, pero tú sientes que Dios, tú sientes que tienes el deseo de llegarte más a Dios, llegarte más a Dios. Pero entonces, eso es lo que Pablo dice, cambiar tu mente. Dios te está haciendo cambiar tu forma de pensar a una forma de pensar correcta, diciéndote a ti que tú necesitas más de Dios. Más de Dios. Entonces, si Dios está obrando y tú sientes el deseo de acercarte más a Dios en medio de esa tristeza, no te lamentes, porque es Dios trabajando en tu vida, sacando todo aquello que a Él no le agrada. Y eso es una bendición que Dios te está dando a ti y a muchos que tú le estás ministrando también. Dios te bendiga. Un abrazo y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Adelante, en victoria. Te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús.